Bien, a ver, que los compañeros se vayan conectando. Vamos a reforzar el tema de las sociedades civiles. Después se nos viene un contrato de transacción. Para los que ya están en línea, fuera de recomendarles siempre que se registren en el chat. No me acuerdo ahorita cuándo más o menos empiezan los segundos parciales. ¿Tiene alguien idea de cuándo más o menos? Creo que es la primera semana de junio o la segunda, Parece que es a finales de este mes de mayo, doctor. pero más o menos que nos estamos acercando, ¿no? Sí, 29, 30, primeros. Ok. Estamos yendo bien en el avance de materia. Quiero llegar al segundo parcial con el tipo de contratos concluido para que nos dediquemos al final a pura redacción de contratos. Les pueda preparar el trabajo que les había dicho en plataforma Moodle para poder empezar a jugar como rompecabezas y ustedes puedan ordenar las cláusulas según su criterio, para luego entrar directamente a la redacción de contratos. Bien, a ver que se sigan conectando los compañeros para que en un documentalcito de 3 minutos podamos ver cuáles son las Doctor, diferencias o semejanzas. Adelante. tengo una duda más, doctor. En cuanto al límite de socios, ¿existe? Sí, no existe de forma clara en la norma, pero se concluye que como es en base a las profesiones, a los conocimientos, oficios, es una liberalidad que se les da a los socios. No olviden que al establecer una sociedad civil para determinadas áreas de conocimiento y profesión, lógicamente a más socios las utilidades van a ser menores, ¿no? Entonces, generalmente fijan por áreas la cantidad de socios. En el ámbito jurídico, que es un área donde más se da esta clase de constituciones de sociedad civil, está cifrada las especialidades que cada uno de los socios maneja, ¿no? A una o a dos como máximo. De ahí que existen algunos consorcios con 4, 5, 6, algunos con unos 10 o 12 colegas, ¿no? Cada uno con una eh, especialidad distinta a la otra. Entonces, todo está en función a los intereses y a los objetivos que se fijen los socios de esta sociedad civil como tal. Ok, doctor, gracias. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que está claro, no es difícil, si se han dado cuenta. Por eso les preguntaba si habían llevado o estaban llevando ya la materia de derecho comercial, aunque el Código Civil es el eje, ¿no?, sobre el que giran los demás derechos, pero es prácticamente les separa algunas diferencias por el fin que persigue. Una sociedad comercial definitivamente persigue fines de lucro. Una sociedad civil persigue un fin común inherente a los intereses y profesiones de cada una de las partes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que fijarse. Bien, es un documental de 3 minutos, por favor. Voy a dar paso al audio del documentalcito. Pónganle mucha atención. Es importante establecer en una hermenéutica de legislación comparada en muchos casos, es importante establecer cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias con respecto a otra legislación que puede darnos la misma figura de una sociedad civil. Ya, entonces, muy atentos, y para que la imagen se vea completa voy a suprimir mi cámara y voy a dar paso al audio cortando mi micrófono. Bien, voy a dar paso al audio y corto el micrófono. En este video te voy a explicar sobre las sociedades civiles,
principalmente sobre sus usos y diferencias con las sociedades mercantiles tradicionales. Así que, comenzamos. Pues comencemos por saber que las sociedades civiles están reguladas por el apartado de los contratos dentro del Código Civil, es decir, es un contrato. El contrato de sociedad civil tiene por objeto que dos o más personas combinen sus recursos para un fin preponderantemente económico, pero sin especulación comercial. Dentro de la definición tenemos la principal diferencia entre las sociedades civiles y las mercantiles. Las sociedades civiles pueden tener un fin preponderantemente económico, pero no especulación comercial, lo que en términos simples implica que una sociedad civil, por ejemplo, no puede comprar un bien para posteriormente venderlo más caro para obtener una ganancia, porque esto sería una especulación comercial. Entonces, si una sociedad civil no puede realizar especulación comercial, ¿cuál puede ser el objeto de una sociedad civil? Pues bien, principalmente una sociedad civil es constituida para la prestación de servicios. El ejemplo más común de sociedades civiles son sociedades de profesionistas o escuelas. Al prestar un servicio tienen un fin preponderantemente económico, pero no existe una especulación comercial. Es importante diferenciar una sociedad civil también de una asociación civil. La asociación civil no puede tener un fin preponderantemente económico ni especulación comercial. Este tipo de asociaciones es usado para, por ejemplo, la administración de recursos de condominios o asociaciones de padres en las escuelas, e incluso son el tipo de sociedad que se usa para beneficencia. La forma en que se constituye, son representadas y llevan a cabo sus decisiones y se liquidan es igual que cualquier otra sociedad mercantil. Son dirigidas por un administrador único o bien un consejo de administración. Las aportaciones y objeto específico de la sociedad debe quedar especificado en su acta constitutiva, misma que debe ser realizada ante notario público. De lo contrario, estaríamos ante la presencia de una sociedad irregular, lo que restaría eficacia al contrato social y no surtiría efecto contra terceros, sobre todo cuando no son debidamente inscritas en el registro de comercio. Es necesario conocer la utilidad de cada tipo de sociedad para que cuando tengas un cliente que esté buscando constituir una persona moral para algún proyecto, puedas aconsejarle por el tipo de sociedad que más se ajuste a sus necesidades e intereses. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Un servidor, soy miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz. En esta ocasión es un honor y un gusto para mí hablarles acerca del tema de las sociedades y asociaciones civiles, tanto en el aspecto legal como en el aspecto fiscal. Estas organizaciones son muy comunes en la práctica, pero a veces no del todo conocidas. Por eso mi interés en abordar este tema. ¿Qué es lo primero que debemos decir al respecto? Bueno, ambas llevan en su nombre la palabra civiles. Por consiguiente, son de naturaleza civil y las regula el Código Civil. En este caso, del Estado de Veracruz. El Código Civil del Estado de Veracruz, cuando habla de estas, reproduce, prácticamente copia, lo que dice el Código Civil Federal. Pero bueno, en nuestro estado de Veracruz aplica el de la entidad. ¿Okay? ¿Dónde están reguladas estas organizaciones? Están en el libro cuarto, que es de las obligaciones. Ese libro cuarto se divide en partes. En la parte segunda, que se llama contratos, ahí está el título de las ACES y de las
Bueno, se ha cortado. Me hubiera gustado que escuchen a mayor profundidad las diferencias entre sociedades civiles y asociaciones. Pero creo que el documental de 3 minutos y medio ha sido ilustrativo y totalmente claro, ¿cierto? Nos ha mostrado el objeto, la constitución, cuáles son las diferencias con las sociedades comerciales, cuáles son las diferencias con las asociaciones civiles, ¿sí? Está claramente conforme nuestro Código Civil establece. Alguien estaba levantando la mano, chicos. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, doctor, sí, está claro la diferencia que existe entre ambas. ¿Cierto? Está claro. La característica de los socios de una sociedad civil, conforme han visto el pequeño documental, está basada en las profesiones, los oficios, los conocimientos que tienen. No persiguen un fin de lucro, como lo habíamos dicho. Persiguen un fin económico, pero que se va a distribuir entre ellos. No realizan actividades de intercambio de bienes o servicios, ¿cierto? No realizan comercio. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos claros. Un contrato que también es típico y se encuentra regulado por nuestro Código Civil, así como está regulado la sociedad civil, el contrato de sociedad civil, es el contrato de transacción, ¿sí? ¿Quién no conoce, quién no ha transado alguna vez, no ha negociado alguna controversia, algún problema, alguna disputa, ya sea personal, familiar, laboral, no entrando al derecho del trabajo como tal, ¿cierto? Y ha logrado suscribir un contrato de transacción, a veces más conocido como el acuerdo transaccional, ¿cierto? Entonces, debemos partir de la premisa de poder conocer y definir qué es una transacción. ¿Quién podría decirme qué entiende por transacción? ¿Qué es transacción? Doctor, Adelante. sí, es un acuerdo entre partes en el cual cada uno pone sus ponencias, sus condiciones o lo que quiere establecer en ese contrato. ¿Ya? ¿Cuál sería el fin? El fin sería tener una relación armónica y de acuerdo que respete lo que cada uno desea perseguir. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. ¿Quién tiene algún criterio más? ¿Quién dice algo más, chicos? ¿Mm? ¿Nadie más o está de acuerdo con la definición aportada por Ana María? El contrato de transacción, decía Ana María, es un contrato por medio del cual las partes realizan concesiones recíprocas cuya finalidad es la extinción de obligaciones, en su caso situaciones litigiosas que hayan podido generar una diferencia entre partes. ¿Sí o no? Sí, doctor. Debe asistir la voluntad recíproca de conceder de una a la otra parte y viceversa la posibilidad de encontrar una solución. Ahora, hagamos un análisis conjunto, hagamos la clase. Si esto es así, de acuerdo con la definición aportada, ¿será un contrato bilateral? Pregunta para la clase. Definido así al Sí, contrato de transacción, ¿será un contrato de carácter bilateral?
Puede ser, doctor, bilateral o también multilateral. Ya, perfecto. ¿Será un contrato a título oneroso o a título gratuito? Retrocedamos al tema de clasificación de contratos, ¿cierto? Por el sujeto, por el fin, por la publicidad, por la forma, como quieran llamarlo. ¿Será un contrato a título oneroso o a título gratuito? ¿Qué dicen? Depende del tipo de contrato, doctor. ¿Del tipo de contrato o va a depender de la naturaleza del litigio o controversia que haya? De la naturaleza. De la naturaleza, por eso dice, cuya finalidad, dice, concediendo recíprocamente las partes, ¿cierto? Concediéndose recíprocamente las partes, dice, para solucionar asuntos litigiosos, controvertidos, ¿cierto? Esa es la forma, el camino de transar, ¿sí o no? Ese es el camino de transar, las concesiones recíprocas que puedan existir entre las partes. Muchos autores le llaman negociar, es un acto de negociación. Dependiendo entonces de la naturaleza, de los motivos que hayan generado diferencias, cuestiones litigiosas, personales, reales, en el tema entre las partes, se va a determinar si esa transacción va a ser de carácter gratuita o va a ser de carácter onerosa, ¿cierto? Por lo general es de carácter onerosa, porque siempre o casi siempre se generan como consecuencia de los actos ejercidos por las partes, se generan la reparación de ciertos daños o la indemnización o resarcimiento de ciertos perjuicios, ¿cierto? No debemos confundir, no debemos confundir al contrato de transacción, ¿sí? Con una conciliación. Yo entiendo, y con seguridad ustedes ya han llevado la materia de métodos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? ¿O todavía no han llevado? Hemos llevado, doctor, la conciliación. Ya. Entonces, en esta materia ustedes han conocido los medios o los métodos para poder encontrar solución a las controversias como la mediación, conciliación, la negociación y todo lo demás, ¿cierto? Estamos hablando de contratos de transacción, aquel contrato por el cual las partes se concesionan recíprocamente ciertos actuados, ¿no? Para poder dar fin a cuestiones litigiosas, controvertidas, diferencias o finalmente problemas que han podido tener. En la forma, el contrato de transacción no está sujeta al 491 del Código Civil, es decir, no nos exige el artículo 491 que un contrato de transacción necesariamente deba ser elaborado o celebrado en documento público, ¿cierto? No nos constriñe, ¿sí? Lo que quiere decir que bien lo podemos hacer en el formato de documento privado o en el formato de documento público. ¿Qué es lo importante en este contrato? Establecer las concesiones recíprocas que las partes se hacen en un marco de negociación de buena fe, porque la transacción va a pasar por un marco de negociación de buena fe. Pero para mejor entender, ya, escuchemos por favor el material que les he preparado, que tiene que ver con el contrato de transacción. Vamos a ver acá. Y voy a lo propio que hace un rato. Por favor, muy atentos. Voy a compartir sonido. Voy a silenciar el micrófono para poder dar paso al audio del documento.
es un contrato de acuerdo mutuo para solucionar un conflicto sin obligarse a ir a juicio y extinguir obligaciones. El Código Civil en su artículo 1302 establece: por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada. El Diccionario Jurídico de la Real Academia Española a la transacción lo define: acuerdo entre las partes de un proceso que ponga fin a la controversia judicial. Ejemplo número 1. En un proceso de obligación de dar suma de dinero, el demandante y el demandado, por mutuo acuerdo, deciden terminar el conflicto por medio de una transacción judicial. Si el demandado incumple la obligación, procede su ejecución de la misma manera que para la sentencia. Ejemplo número 2. En una transacción por documento privado, documento público, en la obligación de dar suma de dinero, la parte perjudicada por tal incumplimiento de la otra parte procede su interposición de la demanda en la vía ejecutiva. De la propia norma analizada se desprende el primer supuesto: cuando las partes deciden arribar a un acuerdo de transacción sobre un asunto dudoso, es decir, un asunto ambiguo o incierto, que se entiende de diversas maneras, que genera confusión. Al no tener una posición definida, es la razón que se evita llevar el asunto dudoso a conocimiento del juez competente o al centro de arbitraje. Así se evita el riesgo de ser vencido y del perjuicio económico. En el segundo supuesto, las partes deciden llegar a un acuerdo de transacción sobre un asunto litigioso. Deben hacerlo en documento privado o público, que contenga la transacción extrajudicial de conformidad con el artículo 688 del Código Civil. Cuando existe una disputa o conflicto de intereses entre las partes, que se evita iniciar un proceso, que se evita que llegue a la Administración de Justicia o centro de arbitraje. En consecuencia, si se cumple la transacción extrajudicial, se termina el asunto litigioso. Si no se cumple la transacción extrajudicial, procede su cumplimiento por el juez en la vía ejecutiva. Cuando una de las partes, el demandante, interpone una demanda en contra de la otra parte demandado ante el juez o árbitro, porque se encuentra convencido de que tiene un derecho determinado a exigir, las partes tienen la facultad de efectuar una transacción en cualquier etapa del proceso. Incluso cuando se haya dictado sentencia, se puede efectuar transacción sobre el cumplimiento de lo dispuesto. Para ello se presenta un escrito al juez o árbitro solicitando la transacción sobre el asunto litigioso para hacer producir sus efectos. En consecuencia, la transacción judicial procede su ejecución como para la sentencia. En el tercer supuesto, las partes acuerdan mutuamente extinguir derechos patrimoniales, que es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1305 del Código Civil. Solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción, que se refiere a todo el patrimonio que posee una persona que es susceptible de ser valorado económicamente. La parte final de la norma dispone que la transacción tiene valor de cosa juzgada. Según Guillermo Cabanela de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental cita a Manresa, que da este nombre a toda cuestión que ha sido resuelta en un juicio contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia. Por lo afirmado se entiende que se determina que la cosa juzgada se da en un proceso judicial con la resolución judicial. El artículo 1312 del Código Civil expresa que la transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia. El artículo 123 del Código Procesal Civil dispone en su numeral 1: no proceden contra ella
otros medios impugnatorios que los ya resueltos. Numeral 2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan de transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada alcanza a las partes sobre sus derechos. En consecuencia, en la transacción judicial no procede medio impugnatorio contra la resolución que adquiere la calidad de cosa juzgada. Respecto a la transacción extrajudicial, se ejecuta en la vía ejecutiva en mérito a un título ejecutivo de conformidad con el artículo 688 del Código Procesal Civil numeral 2. Bien, yo tengo varias preguntas y estoy seguro que ustedes también, ¿cierto? ¿Qué diferencias han encontrado en relación a todo lo expuesto en el documentalcito? La definición es la misma. Es un contrato por medio del cual las partes, ¿sí?, realizan concesiones recíprocas para dar fin a una cuestión litigiosa, dudosa, controvertida, como quieran llamarla. Pero abre un ámbito, chicos. Y he querido escoger ese documental, ¿por qué? Porque ustedes saben que desde el 2014 más o menos tenemos un nuevo Código Procesal Civil. Es muy importante establecer si la firma y suscripción de un contrato de transacción que va a poner fin a cuestiones litigiosas, dudosas, reales, personalísimas, ¿sí?, en el caso de incumplimiento de una de las partes, va a ser posible o iniciar una demanda nueva o ejecutar lo convenido en el contrato de transacción. La última parte del documental nos está refiriendo qué cláusulas debe tener un contrato de transacción que busca poner fin a cuestiones litigiosas, dudosas, controvertidas, de diferencia o cosa por el estilo. ¿Han podido captar? Nos está diciendo claramente qué tipos de cláusulas tendríamos que consignar en un contrato de transacción. ¿O no han advertido aquello? ¿De qué serviría suscribir un contrato de transacción si al darse la probabilidad de que una de las partes cumpla, ¿qué hacemos? Doctor, sí, evidentemente, para evitar el incumplimiento se tiene que estipular en las cláusulas cómo se va a seguir o cómo se va a obligar al. Hola. Se ha cortado la comunicación con... Hola, sí, doctor. Se ha cortado la comunicación, Ana María, no te hemos escuchado. Sí, doctor, decía que en el contrato hay que estipular las cláusulas que va a velar por el cumplimiento y estas tienen que ser claras para evitar posteriores controversias o un nuevo juicio. Yo creo que tiene que estar bien estipulado los pasos a seguir en caso de incumplimiento. Sí, y decía el documental que debemos de darle a ese contrato de transacción, ¿sí?, en lo posible, en caso de incumplimiento o habiendo llegado con concesiones recíprocas a celebrar ese contrato, tendríamos que darle la calidad de cosa juzgada, es decir, equipararla a una sentencia para que en caso de incumplimiento a la transacción celebrada, a la transacción abordada, ya no tengamos que procesar una demanda, sino simplemente ejecutarla, ¿cierto? Ejecutarla. De manera general, voy a compartir con ustedes un modelo de contrato de transacción que se suscribía, mucho, bien, aquí está. Vamos a ver de trasladar esto aquí para poder, aquí, ¿ya? Para poder establecer
¿Cuál era la concepción? ¿Cuál es la concepción que el Tribunal Supremo de Justicia tiene con respecto a los contratos de transacción? ¿Ya? A los contratos de transacción. Fíjense, el auto supremo número 75, quebrado 2016, ¿sí?, establece, en la causa dice, si bien se ha presentado el documento de 9 de junio del 2012 que suscribieron las partes, está hablando de un contrato transaccional, empero en el caso presente no se discute el contenido o la finalidad del mismo, sino que el consentimiento del actora habría estado viciado a momento de la suscripción del mismo, aspecto que fue el punto central del debate en el proceso. Litis quiere decir juicio, ¿no? Proceso, para determinar la anulabilidad del documento en cuestión, por lo que los artículos citados por los recurrentes no tienen incidencia en el fondo de la resolución recurrida y menos se observa el error de hecho y de derecho al que hacen referencia. Entonces, están hablando en este primer auto de que el consentimiento de una de las partes hubiera sido viciado, ¿ya? Qué importante es establecer entonces el conocimiento de los vicios del consentimiento, error, violencia, dolo. Fíjense, sobre lo anterior, en el auto supremo número 464 del 2016 se ha razonado lo siguiente: los efectos del acuerdo o contrato transaccional únicamente alcanzan sobre temas o conflictos específicos generados de aquella, esto con la finalidad de evitar su errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia, bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas. Es por dicho motivo que dentro de las reglas de interpretación o sus alcances, abocan simplemente a los temas inherentes a la misma y no a otros relacionados. Criterio que se encuentra sustentado en el principio general del derecho, lo cita en latín, ¿cierto? Que significa: la transacción, de cualquier manera que sea, se ha de considerar realizada solamente sobre aquellas cosas que acordaron los contrayentes. Este auto supremo nos está diciendo lo mismo que el documental se ha hecho. ¿Cómo debe ser el contrato de transacción? Preciso y claro sobre los hechos que han generado controversia, problemas, ¿cierto? Cuestiones litigiosas o dudosas. ¿Se dan cuenta? Nos recomendaba el documental que deben ser claras sobre la materia que se va a transar. Ahora, y lógicamente sobre la materia que se va a elaborar el contrato de transacción. Ahora bien, dice, conforme se ha desarrollado en la doctrina aplicable, Romano 3, numeral 3, si bien se entiende que la transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase o se compone el conflicto, ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, empero no se debe perderse de vista que la transacción está restringida a la cosa u objeto materia de ella, por generales que sean sus términos, conforme establece el artículo 945, párrafo 2 del Código Civil, que es el artículo donde está el tema de la transacción. Es decir, que los efectos del acuerdo transaccional únicamente alcanzan a los temas o conflictos específicos que se ha tocado y sobre los cuales ha consensuado en dicho acuerdo. Esto con la finalidad de evitar su errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas. Es por dicho motivo que dentro de las reglas de su interpretación o sus alcances se aboca simplemente a los temas que han sido objeto de acuerdo y no a otros no relacionados. ¿Sí? Entonces, el anterior Código de Procedimiento Civil, porque el 945 y 949 del Código Civil no han variado, ¿sí?, decía y sostiene el nuevo Código Procesal Civil que no deben ser interpretados de una manera general y restrictivo, sino que el contrato de transacción en los puntos traídos a transar, ¿no?, deben estar dentro de los alcances que fueron motivo del acuerdo transaccional.
puesto que lo contrario implicaría negar el acceso a la justicia. Miren qué importante es elaborar un contrato de transacción dependiendo, como decía creo Ana María hace un momento, de la naturaleza de los hechos, de los casos o de los motivos que nos van a generar llegar a concesiones recíprocas para poder celebrar un contrato de transacción. ¿Cierto? Entonces es muy importante darle mucha claridad a momento de redactar este contrato. ¿Qué dice en el caso presente? De lo examinado se puede inferir que el acuen es la autoridad superior al juez, en este caso el vocal de una sala. De manera correctamente ha revocado la determinación asumida por el juez inferior porque éste concluía que la pretensión de la demanda ya hubo sido transada, otorgando al acuerdo transaccional alcances que no tenía y fuera de lo que fue pactado, realizando de esta manera una interpretación restrictiva y vulnerando implícitamente el derecho de acceso a la justicia del actor. Asimismo, corresponde aclarar que el rechazo de la excepción de transacción planteada como previa y el presente análisis no implica una aceptación de la pretensión del actor, porque la pretensión que hace al fondo del litigio ha de ser dilucidada y resuelta ulteriormente, concluyéndose de consiguiente que su denuncia resulta siendo infundada. ¿Se dan cuenta? No es cualquier contrato, chicos, el contrato de transacción. Dependiendo de la naturaleza de hechos que se va a transar, por favor, dependiendo. No es lo mismo transar un accidente de tránsito por el que me lo haces arreglar mi auto, yo te lo hago arreglar el tuyo, o te reconozco tus gastos médicos. Eso es sencillo. Está hablando de cosas específicas que puedan tener una trascendencia judicial, como decía el documental. Fuera de ello, lo que debemos tomar en cuenta es que en el contrato de transacción existen concesiones recíprocas entre las partes y debe ser claro y preciso el fondo de la transacción que estamos realizando. ¿Para qué? Para darle una validez no solo legal entre las partes, sino en un eventual proceso, que es el más allá del documento o el contrato de transacción. ¿Listo? Aquí hay un contrato, un modelo que se los voy a armar en plataforma cuando terminemos los contratos, que habla, fíjense, de las concesiones recíprocas, del pacto definitivo, de una mora automática, pero eso lo vamos a ordenar en el debido momento cuando vayamos a hacer la práctica. ¿Está bien? Bien, creo que con esto ha quedado claro qué es el contrato de transacción y la importancia que debemos darle, chicos. ¿Ya? La naturaleza del caso, del hecho que nos va a generar celebrar un contrato de transacción es lo que va a mandar para que ese contrato de transacción sea lo más claro posible, lo más preciso posible, cuya validez legal no sea cuestionada posteriormente en un proceso judicial de cumplimiento de acuerdo transaccional o de contrato de transacción. ¿Listo? Bien, como siempre creo que nos falta el tiempo, estamos a menos de un minuto. Cualquier duda, estamos entonces el día lunes, pasado mañana, en la clase pertinente. ¿Listo? ¿Está bien, doctor? Está bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes en la clase. Está bien, doctor. Gracias a usted. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.